Bueno, vamos a hablar de la ley de Faraday, que es una ley que pese a ser tan pequeña, resulta que relaciona un montón de cantidades diferentes. Vamos a ver, la ley de Faraday es la que está escrita acá. Decimos que esta E de fuerza electromotriz va a ser igual al negativo del número de vueltas eh, de una espira por el cambio del flujo magnético que atraviesa esa espira con respecto al tiempo. A ver, por lo menos en lo que respecta a este curso, la ley de Faraday va a ser una ley que vamos a estar observando en espiras, ¿verdad? Que vamos a tener una situación de literalmente una espira, un loop de cobre, como quieran verlo, que esa espira va a estar dentro de un campo magnético y va a haber alguna cantidad que esté cambiando con respecto al tiempo. Puede ser el propio campo, puede ser el área de la espira, puede ser la corriente. Siempre va a haber algo que esté cambiando, porque la ley de Faraday requiere eso, cantidades que estén cambiando con respecto al tiempo. Y el efecto de esta cantidad que está cambiando con respecto al tiempo es que en la espira va a aparecer una fuerza electromotriz que funciona como una batería. Y es eso, es como agregar una batería dentro de la espira. Entonces, ahorita vamos a ver unos casos que traigo aquí eh, para comentar y dar un poco mejor la idea de qué es lo que está pasando. Pero bueno, eh, antes de eso, voy a seguir aquí con el desarrollo de la ley de Faraday. En la segunda línea, lo que hice fue sustituir la definición del flujo magnético, que el flujo es la integral del campo magnético producto punto el diferencial de área. Hasta acá, nada nuevo. Pero en la ley de Faraday tenemos que tener especial atención al detalle. Vean que ustedes hasta este punto de las físicas, creo que nunca han hecho la distinción de cantidades que son uniformes de cantidades que son constantes. Con uniforme uno suele referirse a uniformidad espacial y cuando algo es constante uno se refiere a que es constante en el tiempo, o sea, que no cambia. Entonces, en la ley de Faraday hay que entender que una cantidad puede ser constante con respecto al tiempo, pero no uniforme espacialmente y dependiendo del escenario con el que estemos trabajando, se puede volver más o menos complicado. Entonces, una forma muy normal de simplificar la ley de Faraday es decir, que la integral del campo magnético producto punto del diferencial de área, que esto va a ser B por A. Y esto es cierto solamente en casos donde el campo magnético es uniforme, o sea, que el campo eh, no tenga una dependencia espacial. Bien podría ser que el campo sea constante o no, pero eso no tiene ningún efecto sobre la integral. Si el campo es constante, eh, y uniforme, sale de la integral. Si el campo no es constante, pero sigue siendo uniforme, también sale de la integral. Lo de ser constante con respecto al tiempo tiene que ver con la derivada que ahí viene. Esa es una derivada temporal. Entonces, vean que se están mezclando como operadores, ¿verdad? Tengo una integral espacial y una derivada temporal. Si mi campo no es constante con respecto al tiempo, entonces no lo puedo sacar de la derivada. Entonces bien podría ser que el campo era uniforme y sale de la integral, pero no es constante y no sale de la derivada. Ahí lo iremos hablando porque ejemplos hay de sobra. Porque resulta que la ley de Faraday es un tema donde se puede ser muy creativo, entonces los problemas, uno puede agarrar el mismo diagrama y el problema escribirlo como de cuatro formas diferentes, solo haciendo un cambio muy pequeño ahí en cualquier lado. Entonces, tener en cuenta que esta ecuación de la última que está aquí abajo sí funciona para gran cantidad de las veces, pero no siempre. Bueno, vamos a ver.
La ley de Faraday, como les digo, es interesante porque relaciona un montón de situaciones diferentes. Yo aquí tengo tres escenarios. Cada uno, en cada uno se presenta una situación distinta, pero resulta que estos escenarios son equivalentes. Veamos el caso de la izquierda. Yo tengo una región donde existe un campo magnético. Tengo una espira que está dentro del campo, pero yo estoy sacando la espira del campo magnético. En estas espiras, si ustedes se fijan, no hay baterías en ningún caso, pero en cada una se está presentando una corriente. Entonces, hay una corriente en las espiras, pese a que no hay ninguna batería que esté generando esa corriente. Bueno, en el primer escenario no es por ley de Faraday. Este primer escenario tiene lo siguiente, lo voy a explicar por encima, pero no es tan relevante que se mueran a entenderlo. Tenemos la espira, ¿verdad? La espira se compone al final de cargas eléctricas que están a lo largo de toda la espira. Y esas cargas, voy a pintarles un toquecito, damos cargas aquí, todas estas cargas. Eh, esas cargas están, bueno, dentro del campo magnético. Cuando yo estoy jalando la espira hacia la derecha, yo estoy moviendo estas cargas en la misma dirección que se mueve la espira. Pero entonces vean lo que pasa. Yo estoy agarrando cargas, las estoy moviendo dentro de un campo magnético, eso genera una fuerza magnética. El resultado va a ser que este segmento siente una fuerza para arriba, este segmento siente una fuerza para abajo, el de la derecha no siente ninguna fuerza porque no está en el campo magnético, y las cargas que están sobre este segmento van a sentir una fuerza para arriba también. Entonces, esas cargas que solo se estaban desplazando hacia la derecha, pero dentro de la espira están quietas, esas cargas, como experimentan una fuerza magnética, van a empezar a moverse sobre la espira. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas cargas van a generar una corriente a lo largo de la espira. Y esa corriente existe por la interacción de las cargas con respecto al campo magnético. Pero esto podríamos decir que es como una consecuencia mecánica, porque al final es una fuerza la que está generando este movimiento. Y como tal, no es una aplicación de la ley de Faraday, por lo menos hay mucha gente que no lo considera así. Para que esta es una equivalencia mecánica de la ley de Faraday, pero luego resulta, ¿verdad? Que este tipo como de coincidencias, que usando una ley electromagnética es posible describir un fenómeno mecánico, este tipo de equivalencias luego son las que dieron lugar a toda la teoría de la relatividad. Entonces, es un asunto, pero como les digo, no es un asunto relevante. Nada más sépanse que esta situación va a ser equivalente a las que vienen, porque ahora tenemos una situación diferente. Yo tengo eh, que ahora la espira está quieta y el campo se está moviendo a la derecha. Como la espira está quieta, no experimenta una fuerza magnética, porque las cargas sobre la espira están quietas. Y sin embargo, el resultado es el mismo que en el caso anterior. Se sigue observando una corriente sobre la espira. Bueno, eso es por los efectos de la ley de Faraday. Vean que la espira, que es ese cuadrito que está acá, si yo agarro y me fijo en el área de la espira, que viene siendo esto, dentro del área de la espira está cambiando la porción que se cubre del campo magnético. O sea, está disminuyendo el flujo magnético, porque el flujo es, así en el caso más simple, es el campo por el área. Y entonces la cantidad de área que estamos cubriendo está disminuyendo, por lo tanto el flujo está disminuyendo. O sea, hay un cambio en el flujo magnético. Esto lo que genera
es que en la espira se presente una fuerza electromotriz, una batería, entre comillas, que lo que hace es impulsar a los electrones a que se muevan dentro de la espira y que den vueltas. Y el resultado es exactamente el mismo, que se genera una corriente. Pero acá no hubo ninguna fuerza que estuviera moviendo las cargas simplemente porque las cargas no se mueven. De hecho, esto es un efecto relativista, si ustedes le dan un poco de mente, porque dependiendo del sistema de referencia están describiendo situaciones diferentes, pese a que el resultado es el mismo. Pero es porque los observadores están experimentando eh, fenómenos ligeramente distintos. En un caso hay unas fuerzas que son las que mueven las cargas y en el otro caso eh, no hay fuerzas. De hecho, las cargas no se mueven, pero eh, por efectos estos de la ley de Faraday se sigue presentando la misma corriente. Hay un tercer escenario que es cuando decimos que no se mueven ni la espira ni el campo, entonces que el área, o bueno, la porción del área que cubrimos del campo está siempre fija, pero que en este mismo escenario puede generarse todavía una corriente inducida. Que no sé si les dije el nombre, pero estas corrientes que son generadas eh, por flujos magnéticos cambiantes se llaman corrientes inducidas. Bueno, en este caso, aunque todo está quieto, vean lo que dice la anotación, es el campo magnético el que está cambiando con respecto al tiempo. Al final el flujo depende tanto del área como del campo. Entonces, si el campo está cambiando, bueno, se presenta la misma situación y se vuelve a generar una corriente inducida. Entonces, es lo que les dije al comienzo. Con la ley de Faraday uno puede ser muy creativo porque se puede agarrar una misma, bueno, un mismo diagrama, por decir algo, ¿verdad? Y con hacerle cambios muy pequeños estamos describiendo así como situaciones diferentes. Aunque al final todo se calcule muy parecido. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo. Lo otro que hay que mencionar es lo que se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz eh, sirve para darle seguimiento a, a esto de las corrientes inducidas. Porque resulta que, ok, ustedes tienen la espira, sí, y los cambios del flujo magnético generan una corriente en la espira, sí. Bueno, ¿y la corriente para dónde va? ¿Es horaria o es antihoraria? Bueno, es que depende. Depende de más o menos qué es lo que esté pasando. Yo aquí les traje un diagrama con los casos de la ley de Lenz. En mi opinión, este diagrama no sirve. Es sobrecomplicar la explicación de la ley de Lenz. Si yo ahí cuando nos reunamos les voy a decir cómo es que yo lo trabajo, pero si les funciona, aquí se los dejo, ¿verdad? En este escenario ustedes tienen ahí pues en este diagrama tienen cuatro escenarios, ¿verdad? Y la corriente inducida va a depender de a dónde va el campo externo, a dónde va el campo inducido y dependiendo de, de la relación entre esos dos campos va a generarse una corriente inducida. Que quizás faltó ahí como comentarlo un toque. Em, Bueno, pues resulta que cuando ustedes están generando este campo magnético cambiante dentro de la espira responde, ¿verdad? Responde y genera su propio campo magnético, que ese campo es el que determina la dirección de la corriente. Entonces, vamos a estar trabajando con dos campos. El campo externo, que es el que origina los cambios, luego el campo inducido, que es el que se genera en la espira como respuesta a los cambios del campo externo. Vamos a estar trabajando con esos dos. Y bueno, traigo dos problemas, entonces veamos este.
Páusenle un toque si ocupan leerlo. En realidad es un problema muy simple, porque dicen que ustedes tienen esta situación de acá. Tienen una espira cuadrada. La espira está dentro de una región donde hay campo magnético, o por lo menos una parte de la espira. Este campo magnético es uniforme. ¿Cómo sé yo que es uniforme? Bueno, porque los puntitos, esos puntitos verdes, están igualmente espaciados a lo largo del espacio. O sea, que el campo magnético es como les dije, se distribuye de manera uniforme a lo largo del espacio y como tal el campo magnético no tiene una dependencia espacial. Eso quiere decir que para el cálculo del flujo, el campo puede salir de la integral. Y acá lo que nos dicen es que eh, el campo es función del tiempo. Véanlo ahí, ahí lo pueden leer. El campo es función del tiempo. Dicen que en el propio loop también hay una batería y que piden calcular a ver qué dice, la fuerza electromotriz neta en el circuito. Me imagino que tomando en cuenta la inducida y también la de la propia batería y ver cuál es la dirección neta de la corriente en el circuito. De hecho, qué bueno que salió este problema. En verano entró uno muy, a ver, entró uno donde venía este concepto de juntar una batería dentro de un problema de ley de Faraday. Entonces había que tomar en cuenta las dos baterías para dar la respuesta al final. Entonces, voy a hacer este, pero ya vengo. Dame un toque. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la fuerza electromotriz inducida. Le voy a decir la FEM inducida. Y eso sale con la ley de Faraday. Entonces, apunto la ley de Faraday, ¿verdad? Que eso es esta primera línea. Luego en la siguiente línea nada más sustituí eh, con la definición del flujo, entonces me queda esta otra integral. Pero como les dije, el campo magnético es uniforme. Eso quiere decir que el campo sale de la integral. Si el campo sale de la integral, entonces me va a quedar esta respuesta. Ojo, se perdieron, se perdió el comportamiento vectorial. Ahora nada más me queda la magnitud del campo magnético. Entonces me va a quedar esto, que la fuerza electromotriz inducida va a ser el negativo del número de vueltas. Dice que solo es una espira. Entonces, si el número de vueltas es uno, puedo quitarlo. El número de vueltas, ¿verdad? Por el cambio con respecto al tiempo del campo por el área. El área está fija, porque vean ustedes que en este problema la espira no se mueve, no está saliendo del campo, no está entrando al campo, entonces la cantidad o bueno, la porción de la espira que está dentro del campo siempre es la misma y como resultado, entonces el área es constante y el área puede salir de la integral, de la derivada. Entonces me traigo esto. Esto es para simplificar un poco los cálculos, porque si ustedes quieren pueden ponerse ahí a sustituir todo desde el comienzo, a sustituir quién es el campo y quién es el área y ver qué es lo que se deriva y qué es lo que no, pero así como por argumentos nada más de la naturaleza de estas cantidades, yo puedo decir, ah, bueno, aquella no se integra, aquella no se deriva.
Y eso simplifica mucho lo que hay que hacer. Entonces, eh, ya para terminar, tengo que derivar el campo. Yo sigo acá. El campo, yo no apunté eso aquí en ningún lado. Aquí está, sí. Que el campo me lo dan como un polinomio. Dice que es 0,0420 menos 0,87t. Entonces me dice que este es el campo, entonces hay que derivar esto. Este término da, cuando lo derivan se va para cero. Y porque no tiene t, es una constante. Entonces, sigo. Cuando derivo este otro se va el t. Los negativos se cancelan y al final me va a quedar esto. 0,87 por el área. Entonces, listo. Aquí me quedo ya ¿cómo se llama esto? Me quedo la fema inducida. Lo que hace falta es ver el signo. Para el signo, déjenme ver un toque. Entonces, yo tengo este campo. Este campo, el externo, tengo el campo externo va para arriba. Pero si intenten seguirme con la de la mano derecha. El campo externo va para arriba, entonces ponen el pulgar para arriba. La mano, en este momento, les tiene que quedar con los dedos cerrando en dirección antihorario, pero no se fijen en en esa dirección todavía, porque ese es el campo externo, no el campo inducido. Entonces, tengan la mano ahí como está. Tienen que ver que el campo magnético es una función que está decreciendo. Vean que es un polinomio con pendiente negativa, ¿ok? El campo está decreciendo, la magnitud del campo está decreciendo. Entonces, la ley de Lenz, yo la veo como la ley de llevar la contraria. Cuando el campo le está pasando lo que sea, la ley de Lenz lo que hace es impedir que pase lo que sea que estaba a punto de pasar. Yo aquí tengo un campo que está disminuyendo. Entonces, el campo por sí solo va a valer cada vez menos. La ley de Lenz no quiere que pase eso. No, no es que no quiera, ¿verdad? Por ley de Lenz no se va a permitir que pase eso. Entonces, si el campo está disminuyendo, la ley de Lenz no quiere que disminuya. Por lo tanto, se va a generar un campo inducido que evite que el campo disminuya. ¿Cómo se consigue eso? Generando un campo que apunte en la misma dirección que el campo externo, porque entonces los dos campos se combinan y así evitan que el campo disminuya tan rápido. Entonces, mi campo inducido va a apuntar en la misma dirección que el campo original. En este caso, eh, igualmente con regla de la mano derecha, y el campo externo apuntaba para arriba, el inducido también apunta para arriba, y entonces la mano no les tuvo que cambiar en ningún momento la dirección. Quiere decir que los dedos les tiene que seguir cerrando en dirección antihorario. Y, y entonces con eso, vamos a decir que la corriente inducida viene para acá. De la corriente inducida. Ahora, déjame revisar nada más la solución. Ah, es el problema.
15, de la 30, 15. ¿Qué? Nosotros debemos volver a tener la mano. ¿Qué? Capítulo 30. Ajá. Sí, sí, aquí está la respuesta. Dice que sí, que va en la dirección antihorario, que va exactamente hacia donde lo dibujamos, que esa es la corriente inducida. Em, bueno, por lo menos que ahí va a apuntar la corriente inducida. Nada más que esto es un detalle. A ver, la corriente es un efecto colectivo. Yo no puedo hablar de que en el loop tengo una corriente inducida y una corriente de la batería porque no. Lo que va a haber es la corriente resultante de la interacción de las dos. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿verdad? Es dibujar cómo quedaría esa batería. Porque es que si no estuviera esta batería de acá, entonces yo diría, sí, sí, la corriente inducida va a apuntar exactamente hacia allá porque es la única, eh, como la única fuente de potencial que va a estar a lo largo del circuito, entonces no compite con nadie más y entonces hacia donde me da la ley de Lenz es hacia donde apunta la corriente total. Si no estuviera esta batería, pero como está esta batería, como tal, yo no podría referirme a esta corriente inducida por sí sola, sino más bien tengo que ver primero cuál es la relación de la fuerza electromotriz sí, de la fuerza electromotriz inducida con la batería que ya está. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a ignorar esta batería un toque. Entonces yo dije, si esta batería no está, la corriente apunta hacia donde da la ley de Lenz, en dirección antihorario. Bueno, para que sea en dirección antihorario, es porque aquí es como si hubiera, que no lo hay, pero es como si hubiera una batería de esta forma. Como si estuviera una batería puesta en donde sea, pero que va de esta forma, con el signo positivo yendo hacia esta dirección. ¿Por qué eso es relevante? Porque yo ocupo ver cómo interactúan estas baterías. Estas baterías, eh, vean que viene esta, y el lado positivo de esta batería conecta con el lado negativo de la otra. Bueno, cuando están configuradas así, son baterías que están en serie y se suman los voltajes. Si esta batería me hubiera quedado al revés, con el signo positivo del otro lado, se restarían los voltajes. Pero bueno, entonces encontré como la dirección que tendría esa batería, digamos, que no es una batería que uno pueda ubicar en el circuito y decir, ah, sí, 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 es una batería que ahí está. No, es un efecto colectivo. Entonces, eh, voy a imaginarme como que ahí está esa batería y por el signo que le puse va a interactuar con la otra batería de forma tal que se suman los voltajes. Y bueno, entonces como son dos baterías que apuntan hacia la misma dirección, yo voy a tener que la corriente del circuito apunte exactamente hacia donde lo puse. ¿Qué pasa? Que si hubiera tenido la batería al revés, entonces las baterías compiten y la corriente va a ir hacia la dirección que indica la fuente de voltaje más alta. Pero aquí como apuntan en la misma, no hay que pensar eso. Y al final la corriente me va a quedar en esa dirección. Sé que me tardé mucho rato explicando algo tan simple, pero es que esto les entró en el examen de verano y viera que se quedaban pegados por una solución que se respondía así en una línea en 10 segundos y ahí le dieron 20 minutos y no sabían cómo darle, pero bueno, ya se los conté. Total, sigo. No me en el tiempo. Como no me...
Es que piden que haga el cálculo numérico, pero luego no me están dando ningún tiempo. Claro, no hace falta porque en este resultado no hay ninguna T. Qué chapa. Yo aquí puedo sustituir quién es el área, ya como para ir terminando. El área va a ser el área que corresponde a la región que está dentro del campo magnético. Entonces yo vengo para acá y me fijo. Mi espira es un cuadrado, pero la región que está dentro del campo es un triángulo. Entonces lo que me interesa es el área de este triángulo que está dentro del campo magnético. Yo tengo el lado del cuadrado, ahí por ahí lo dan, vale L. Y el triángulo, como es la mitad del cuadrado, va a ser la mitad del área del cuadrado. Entonces, el área va a ser L al cuadrado entre 2. Y esto es muy 0,87 por 0,5 por 4, 1,74 voltios. Listo. Y para terminar, lo que me pedía es eh, la fuerza electromotriz neta, que se lo vamos a sacar así. Va a ser la de la batería, que la voy a poner aquí como E sub cero, más la de eh, la fuerza electromotriz inducida, que viene como resultado de la ley de Faraday, entonces le voy a poner aquí inducida. Y la suman. Ahí dice que la que estaba al comienzo era de 20, entonces 20 más 1,74, 21,74. Voltios. Y ya estuvo este primer problema. Déjenme ver que sí esté grabando. Sí. Entonces ya estuvo este primer problema. Muy fácil, muy rápido, muy directo, pero hay que hacerlo con cuidado. Vamos a hacer un último problema. Es este de acá. Ya vengo otra vez. Bueno, este es un problema súper clásico de ley de Faraday. Que ustedes van a tener un cable que porta una corriente y va a haber una espira que está cerca de ese cable. Entonces vean la situación. Dice que el cable es muy largo y recto. Bueno,
Como dice muy largo, quiere decir que el campo magnético de ese cable se puede sacar por ley de Ampère. Vean que el cable es el que porta la corriente, que en la espira no hay nada. Dice que es una espira ahí rectangular, con n vueltas, dan las dimensiones, ¿verdad? Entonces, en el cable hay corriente, entonces el cable genera un campo magnético. En la espira no hay corriente, entonces en comienzo, sin tomar en cuenta el cable, en la espira no hay campo. La espira no está produciendo un campo por cuenta propia y sin el cable tampoco habría un campo dentro de la espira. Pero hay que entender que si la espira produce eh, el campo, sería un campo de la espira. Como no hay corriente, no lo genera. Y si la espira está dentro de la región donde hay un campo generado por el cilindro, por el cable, ese campo es externo a la espira, ¿verdad? Distinciones. Dice más tarde que la corriente es variable, que, a ver qué dice, en un periodo de tiempo corto entre cero y tanto. ¿What? Suave, para ver que la corriente es variable en un periodo de tiempo corto entre cero y 25. Ah, ok, ok, ok. Creo que eso que nos están diciendo ahí es para delimitar la monotonía de la corriente, porque la función de la corriente nos la dieron ahí arriba. Que esté entre cero y 25, entre cero y punto 25, seguramente es porque en punto 25 la corriente cambia de signo, entonces cambia de dirección y se revierten las interpretaciones. No, voy a tener que graficar eso. Voy. Voy a graficar eso y pongo esto acá para que nos entenda. Dice -3 t al cuadrado más 12t más 10. A ver, otra vez. -3 t cuadrado más 12 por t más 10. Me tiro aquí una gráfica. Ya les enseño. Me lo está editando un toque para que no vea tan feo. Ah, no voy a poner el x igual 0.9 y luego el x igual 0.25. Bueno, ya lo tengo. Estoy tomando aquí el screenshot. Me lo va a mandar por mensaje y se los voy a enseñar.
Esto es importante porque para la ley de Lenz hay que entender cuál es el comportamiento. Por eso es que lo grafiqué. Porque si no lo grafican, que en el examen no pueden graficar, tienen que hacerlo y por intuición de ustedes. Ver si hacen un análisis de monotonía, como hacen en cálculo uno o meterlo en la calco y confiar que funcione. Vamos a ver. Dice que la corriente, que es la función que ahí viene, menos 3t cuadrado más 12t más 10, la corriente es un polinomio. Es este que está graficado de esa forma. Entonces, es cóncava hacia abajo. El problema dice que nosotros vamos a estar delimitados eh, entre 0 y 0,25. Entonces, que vamos a estar dentro del espacio que está delimitado con el eje vertical y la línea roja. ¿Qué pasa? Que en la parte B y C hablan de calcular con los valores de 0,9 y 0,9 está afuera de la región que dicen que vamos a trabajar. Entonces, eh, una mamada ahí. Eh, Vamos a ignorarlo porque no nos está afectando en ningún momento la interpretación eh, de la monotonía de la función. Hubiera sido un problema si el punto que nos piden evaluar estuviera después de llegar al máximo. Vean que la corriente cambia ya les digo, lo que interesa es el signo en realidad. Vean que la corriente cambia de signo así como un poco después de 4,5. Entonces, si el tiempo estuviera después de eso, voy a tener que recortar esta parte. Hubiera sido un problema si nos piden evaluar después del máximo de la función, porque vean que a partir de ese punto la corriente empieza a disminuir. Entonces, si disminuye, el campo disminuye. Pero como estamos en un punto donde la corriente sigue aumentando, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, eso que nos dijeron de trabajar entre 0 y 0,25 no va a afectar, pero está mal, en mi opinión, esto está mal redactado. Bueno, ignorando esa parte, lo primero que pide es sacar el flujo magnético y el flujo se calcula así. ¿Qué pasa? Que el campo es otra vez uniforme porque no depende del espacio, depende del tiempo. Voy a tener que recordar eso también. Me toca hacer dos cortes. Bueno, entonces venimos a calcular ahora el flujo magnético. Lo que pasa es que de momento no conocemos quién es el campo magnético. Vean que aquí lo que nos dicen es cómo cambia la corriente, no nos dicen quién es el campo. Pero ¿qué pasa? Que como es un cable cilíndrico, ¿verdad? Un alambre, ustedes tienen que acordarse que ese es un resultado ya conocido, que pueden sacar si quisieran por Biot-Savart o por ley de Ampère y que por el camino que sea que decidan hacerlo, tienen que llegar al resultado que les voy a poner. Entonces voy a quitar esto. Y es que resulta que ya había dibujado eso antes. El cable tiene el campo magnético propio de los cables, que es el que está aquí, mu cero por la corriente entre 2pi por R. El campo magnético tiene dirección tangencial. Ese es el campo que generan estos cables. Quiere decir que está dando vueltas.
Pero lo que nos interesa no son las vueltas, sino la dirección que va a tener dentro de la región específica que estamos trabajando. Vean que este cable va a tener por la parte de arriba, campo que va para arriba, y por la parte de esta que está abajo del cable, vamos a tener campo que está entrando a la página. Entonces, el que aplica para la espira es el campo que está entrando. Quiere decir que en la espira el campo es de esta forma. Ese es el campo que está entrando en la espira. Este es el campo externo. Y ahora ya conocemos cuál es la forma de ese campo, porque si lo teníamos de aquí. Hubo que sacarlo. Ahí ustedes tenían que ver cómo improvisar y cómo conseguirlo, por si viene en el formulario, pero ya que lo tenemos, ahora sí podemos utilizar esto para venir a calcular ¿cómo se llama esto? El flujo. Entonces, vean que en este problema el campo no era uniforme, tampoco es constante. ¿Por qué no es constante? Porque la corriente, el que va aquí, es la función que nos dieron. Entonces el campo no es uniforme, el campo no es constante. Por eso les digo, en muchas de las ocasiones sale de la integral, pero aquí no. Y este tipo de problemas es como de los preferidos de los profesores de la UCR. Entonces, tengo que traerme esto para sustituirlo con un cuidado, con un cuidado. Vamos a hacerlo ahorita en esta parte. Entonces vengo acá y pongo el campo. Está bien, ahí tengo el campo. El diferencial de área va a ser, ¿quién me está escribiendo? El diferencial de área va a ser el diferencial eh, del área dentro de la espira. Como la espira es cuadrada, mi diferencial de área tiene que ser cuadrado. Son de X, de Y. Si ven que me estoy pegando un poco para hablar es porque no he almorzado. De X, de Y. Y bueno, y la integral ahora es doble. Ahora, ¿cuál es la dirección del campo? Esto para ustedes en realidad es como mantequilla. Creo que la gran mayoría de los profes no, ni siquiera les va a dar el flujo como el producto punto de dos vectores, nada más les pone B por TA. Pero ahí como para plantearlo bien, tenemos que ver que este campo, el campo generado por ¿cómo se llama esto? Por el cable, es un campo que da vueltas, es un campo tangencial. Y hasta aquí es cierto, eso es correcto. Pero en esta situación específica, vamos a tener que para esta elección de sistema de coordenadas, el campo va hacia abajo. Está dando vueltas, sí, pero puntualmente de la forma en la que lo estamos viendo ahorita, eso va para abajo. Entonces yo puedo agarrar que esto es un vector aquí, acá. Nada más que este K pertenece a un sistema de coordenadas diferente del K que aplicaría para ver la dirección del campo en cita. Entonces, eh, es un cuidado nada más que hay que tener. De por sí, como les digo, a ustedes no, casi que ni les van a pedir que lo planteen de esta forma. Pero bueno, eso va en K. Y el vector de área también va en K.
Si no se los piden, no los pongan. Entonces ya tengo todo listo y lo que me faltan son los límites. Vean que acaba de surgir un problema. Ustedes tienen que el diferencial es en X y en Y no aparecen X ni Y dentro del integrado. Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, es que son constantes. El X, como el campo no depende de X, el campo no depende de Y, entonces puedo agarrar todo esto, sacarlo la integral y meter las patas. Porque para este sistema de coordenadas, vean que el Y, esto, la dimensión vertical, corresponde con la componente radial de este campo, porque el R es la distancia que hay con respecto al cable. Y esa distancia corresponde también con esta dimensión vertical de la espira. Entonces, R es igual a Y. Para todos los propósitos de este problema, R es igual a Y. Y aunque aquí el diferencial no diga explícitamente R, tienen que entender que R es lo mismo que Y. Entonces, esto lo va a seguir aquí abajo ya. Entonces, tengo que hacerle ese cambio. Voy a poner aquí un DR. Pueden cambiar al que ustedes quieran. Al R le ponen Y o al Y le ponen R, pero mientras lo hagan. Con esto ahora sí podemos ver los límites. Vamos a ver, en X, eh, la espira va de 0 a 4A. ¿Dónde está el origen? Donde ustedes quieran. Y no sé, pongámoslo aquí. Ojalá siempre sobre el cable. Entonces, ahí va a estar mi origen. Entonces, el extremo izquierdo de la espira está en X igual 0 y el derecho va a estar 4A corrido, entonces de 0 a 4A. El de X es el que está adentro, entonces lo voy a poner aquí, de 0 a 4A. El de Y, o R, que son lo mismo, vean que el extremo superior de la espira está en 2A y baja un A más, entonces va de 2A a 3A, aquí. Son distancias radiales, no llevan signo. 2A a 3A. Y si le ponen signo, creo que queda como igual. Déjame revisar algún toque. ¿Dónde tenía yo este? Este video va a quedar largo. Va a quedar largo, pero es que así es ley de Ampere. No, ley de Ampere, no, ley de Faraday. Vamos a... Sí, esos son los límites. Ah, y después donde no era. De hecho, ahí siguen, ahí están bien. Los voy a dejar porque al final, como J y R son lo mismo, los puedo dejar ahí arriba y es lo mismo. Bueno, ahora hay que resolver esta integral. Entonces seguimos copiando. Ven que en X no hay nada que dependa de X, entonces la integral de X nada más va a ser un X, toque un botón. Va a ser un X evaluado de 0 a, entonces nada más es multiplicar por un 4A. Puedo sacar las constantes también, voy a hacer esa parte. A ver, vamos a ordenar. Por el producto punto, estos dos se fueron. Eso da 1.
El R no puede salir, el R hay que dejarlo aquí adentro. Y a esto nada más hay que multiplicarle un 4A. La corriente sí puede salir porque la corriente depende solo del tiempo. Entonces, la corriente se fue. Eh, Me queda todo lo demás. Esta es un logaritmo natural. Y cuando lo evalúan da logaritmo natural de 3 medios. Ya casi terminamos. No quería, pero eh, quizá voy a ir al pues de aquí al frente a comprarme algo. Ok. Dame un toque aquí. Sí, esta está en la carpeta de ejercicios. Ahí pueden ver las respuestas. Nada más la estaba comparando. Pero sí, esto aquí está bien. Entonces, listo, sacamos el flujo. ¿Fue mucho brete? Depende como ustedes lo vean. Nada más tener cuidado que aquí el campo eh, no pueda salir de la integral. Ya para terminar, que estos sí son dos formulazos, pide sacar la FEM inducida y la corriente inducida. La FEM inducida sale por ley de Faraday. Entonces me va a traer esto. No voy a llamar esto. Va a traer esta. Ah, no, ya la tenía aquí abajo. Te voy a traerme aquí la ley de Faraday. A la izquierda. Como ya tengo el flujo, me puedo quedar con la de arriba. Entonces, pongo aquí menos, me traigo este resultado y hay que derivarlo. Entonces, vamos a ordenarnos un toque. Ah, ok. Aquí lo único que depende del tiempo es la corriente, nada más. Entonces puedo sacar absolutamente todo excepto la corriente. Y la corriente era un polinomio que lo tenemos ahí arriba. Entonces me traigo esto. Ese polinomio, si lo derivamos, nos va a dar, voy,
menos 6t. Ahí lo pueden ver, es un polinomio. Menos 6t más 12. Déjenme revisar que sí. Sí. Y ya para terminar, lo que uno hace es evaluarlo. Nada más para meterlo en la calco un toque. A ver, ¿cuánto vale? 0,1 por 4pi, 1 por 10 a la menos 7 de 2pi por logaritmo natural de 1,5 menos 6 por 0,9 más 12. A ver si me dio. Eh, sí, buen toque. 15 micro, pero me está dando a mí en nano. Digo, voy a poner el que me dio. Mando, estoy revisando, pero creo que está todo bien. 4 por A, que es 0,1. Por el musero, que es 4pi, por 10 a la menos 7. Entre 2pi, logaritmo natural de 3 medios. Menos 6 por el tiempo, que es 0,9, que ahí lo indica. Más 12, literal, solo un 12. Bueno, es lo que me dio. Entonces me da eh, menos 214 nanovoltios. Si les da diferente, ahí me dicen. La respuesta dice que era como el mismo número, pero en micro. Bueno, los mismos números, pero ahí con un orden de magnitud diferente. Ahí lo pueden ver en la respuesta. Y ya para terminar, y ahora sí ya terminar, lo que pide sacar es la corriente inducida, porque esto es el voltaje inducido. Esta es la FEM inducida. Entonces, la corriente inducida por ley de Ohm es el voltaje entre la resistencia. La resistencia ahí la dan. Dice que la resistencia es de... Ah, ya sé que faltó. Voy. Sí, había que hacer aquí una corrección. Este N quedó botado. Vean aquí, este N quedó botado. Este N vale 100. Son 100 vueltas. Ya me di cuenta ahora que estaba mirando los datos. Entonces, si esto lo multiplico por 100, y ahora sí me da la respuesta.
Ahí está. Entonces ya esto me da bien. Y dice que la resistencia es de 2 ohmios nada más. Entonces agarrar este número, lo dividen entre 2 y... a ver, esto multiplico por 100. Ajá. Lo divido entre 2 menos 10,7 microamperios. Y aquí quedó este problema. Y básicamente esto es la ley de Ampere. Lo que puede cambiar es la situación que les den. Como que lo que se esté moviendo sea otra cantidad. O lo que esté cambiando sea, no sé, sea el campo o sea el área. De verdad que puede ser cualquier cosa. Y estamos. Nada más tengo que ir a ver, tengo que ir a recordar 2 partes del video. Ah, listo.